Muy buenas, mis queridos Humphreys. Hoy vamos a ver, cerrando esta unidad, la importancia de la meiosis y mitosis, haciendo hincapié en las diferencias, aunque ya lo vimos en otros vídeos, de cada una. Empezamos diciendo que la mitosis era una única división, en el que una célula diploide daba lugar a dos células hijas idénticas entre sí e idénticas a la célula madre, es decir, diploides igualmente, y que tenía las siguientes fases. Prometo a Ana ver la tele: profase, metafase, anafase y telofase. En el caso de la meiosis tenía dos divisiones sucesivas, en las que una célula madre, diploide, daba lugar a cuatro células hijas, haploides, con la mitad del material genético diferentes entre sí y diferentes a la célula madre. Bien, ¿dónde estaba la diferencia? La diferencia principal estaba en la primera división meiótica. ¿Por qué? Porque en la mitosis se observaba cómo los cromosomas en la mitosis se disponían en una única fila y en la anafase se separaban cromátidas. En el caso de la primera división meiótica, los cromosomas homólogos, es decir, los dos cromosomas del tipo 1, se disponían en dos filas y se separaban cromosomas y no cromátidas. Esto también era muy importante, que en la profase 1 de la meiosis se producía el intercambio de material genético entre una cromátida del cromosoma de mi padre y una cromátida del cromosoma de mi madre, dando lugar a nuevas combinaciones que son únicas de mis gametos y que es muy importante para la evolución porque genera variabilidad genética. Aquí lo teníamos con el sobrecruzamiento. En la metafase 1 vuelvo a decir cómo los cromosomas se disponían en dos filas en el caso de la meiosis, mientras que en el caso de la mitosis era una única fila. Como en la anafase 1 meiótica se separaban cromosomas completos, mientras que en la anafase mitótica se separaban cromátidas. Y como la telofase 1 meiótica daba lugar a una división reduccional porque teníamos dos células hijas que eran haploides y diferentes entre sí, es decir, tenían un único cromosoma de cada tipo, un único cromosoma 1, por ejemplo, pero con dos cromátidas. En el caso de la telofase mitótica sigue teniendo dos cromosomas del tipo 1, sigue siendo diploide. Como consecuencia teníamos mitosis, una célula diploide da lugar a dos células hijas idénticas entre sí, idénticas a la célula madre. En el caso de la meiosis tenemos una célula diploide, cuatro células hijas diferentes entre sí, diferentes a la célula madre, y de una célula diploide da lugar a cuatro células haploides. Vale, perfecto. ¿Cuál es la importancia de la mitosis? La mitosis sigue siendo parte fundamental de nuestra vida. ¿Por qué? Porque se lleva a cabo tanto en organismos unicelulares como pluricelulares y la realizan tanto células haploides como diploides. En organismos unicelulares, por supuesto, es el mecanismo de reproducción. Una célula da lugar a dos células hijas, por tanto se está reproduciendo. En organismos pluricelulares es fundamental para el crecimiento, reparación de estructuras, de órganos, es decir, ese ciclo en el que se sustituyen células que ya son un poco viejas por otras más nuevas, ¿vale? Entonces eso, crecimiento, reparación, cicatrización, etcétera. Obviamente cuando nosotros nos estamos formando, es decir, cuando se une óvulo y espermatozoide, se forma un cigoto que tiene que ir dividiéndose mitóticamente y con un proceso de diferenciación celular para que dé lugar a organismos mayores como nosotros, ¿no? También el crecimiento se produce por mitosis, es decir, vosotros que sobre todo estáis en etapa de adolescencia, estáis creciendo por un proceso mitótico, y también regenera tejidos dañados, como por ejemplo heridas. La meiosis ocurre solo en células diploides o con mayor cantidad de material genético e interviene en el proceso de la reproducción sexual porque genera los gametos. Es importante porque forma células haploides, que son los gametos, para que cuando se fusionen los gametos, es decir, óvulo y espermatozoide, 1 y 1 da 2. Mira, lo digo, no sé matemáticas, soy tonto. No sé distinguir entre un cuchillo y un tenedor. Pues ya lo digo. Imaginaros que nosotros, que somos diploides, es decir, tenemos dos cromosomas de cada tipo, no generará meiosis. ¿Qué ocurre? 2 y 2 dan 4. Entonces tendríamos 4 cromosomas y por tanto el material genético de nuestra especie no se conservaría, ¿vale? Empezaría a dar mutaciones genéticas como vimos en anteriores vídeos. Y también la importancia de la meiosis ocurre en el sobrecruzamiento o recombinación que ocurre en la profase 1. Acordaros cómo las cromátidas no hermanas, la de mi padre y la de mi madre, se intercambiaban entre sí, dando lugar a nuevas variaciones. Van a ser importantísimas para la evolución. Y hasta aquí el vídeo de hoy, Humphreys. Espero que haya quedado claro la diferencia entre meiosis
y mitosis, y sobre todo la importancia y asignación de cada uno de los procesos. Ya sé que estos vídeos son bastante complejos, la mitosis y la meiosis. Cualquier duda me la escribís por comentarios, intentaré solventarla en el menor tiempo posible y nos veremos en posteriores vídeos. ¡Hasta la próxima!